Hola a todos. Primero que nada, buenas tardes. El día de hoy hablaremos un poco acerca de los mexicas. ¿Quiénes eran? ¿Cuándo? ¿Cómo y dónde? Su forma de vida, cómo funcionaba su economía y clases sociales, quiénes eran sus dioses y cómo es que llegaron a ser historia. Yo soy Eric Villagómez. Acompáñenos en este breve recorrido a través de la historia de los mexicas, la última civilización mesoamericana. Los mexicas fueron el último pueblo mesoamericano que formó una rica y compleja tradición religiosa, política, cosmológica, astronómica, filosófica y artística, aprendida y desarrollada por los pueblos de Mesoamérica a lo largo de muchos siglos. Junto con los mayas, son el tema más estudiado de la historia mesoamericana, dado que se conservan fuentes documentales y arqueológicas, así como numerosos testimonios hechos en su mayoría de forma posterior por sobrevivientes de la conquista de México. Los mexicas eran originalmente llamados aztecas, esto porque su origen mitóticamente fue en Aztlán, lugar de las garzas. Fueron nómadas del año 1150 a 1325 aproximadamente. En 1325 fundan su capital, México Tenochtitlan, la tierra prometida, dando con ello inicio oficial a su civilización. Como mexicas existieron en el periodo mesoamericano posclásico tardío, es decir, en el tercer horizonte a lo largo de los años 1325 y 1521. A pesar de tener una historia relativamente corta comparada con otras civilizaciones de la época, con una duración estimada de unos 200 años, los mexicas tuvieron una extensión considerable, tomando una buena parte del centro y sur de la actual República Mexicana. En la zona central, desde el poniente del Valle de Toluca, abarcando casi por completo los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Morelos y Michoacán, solamente en el municipio de Zitácuaro. En la zona sur se establecieron en los estados de Guerrero, Oaxaca y la costa de Chiapas. Dentro del imperio mexica, la máxima autoridad era el Huey Tlatoani. Este era el único gobernante de Tenochtitlán. El término, que viene del náhuatl, quiere decir gran orador. Estaba a cargo de funciones militares y religiosas. Debajo del emperador se encontraban los pipiltin, formado por las familias de los políticos, sacerdotes y clase militar. Estaban a cargo de los calpulli, distritos de Tenochtitlan. Poseían tierras, podían tener esclavos y se les educaba para ser funcionarios del imperio. En el siguiente eslabón de la jerarquía habitaba el pueblo, donde se encontraba, dentro de lo más notable de esta clase, los pochtecas, que eran los más importantes comerciantes de Tenochtitlan. Cabe mencionar que eran personas muy respetadas. Detrás de ellos, los macehualten, que podían ser artesanos y campesinos. Sus artesanos destacaban por una sofisticada metalurgia prehispánica, ornamental y militar, basada principalmente en el bronce, plata y oro. También hacían extensivo uso de plumas para la confección de vestimentas. Eran buenos escultores, realizaban esculturas de todos los tamaños en las que solían representar dioses y a la naturaleza misma. Los mexicas fueron grandes agricultores, caracterizados por la explotación de cultivos simbióticos, o sea, dependientes de manipulación humana, tales como el chile, maíz, calabaza, frijol, entre otros. Al fondo de esta jerarquía, pisoteado y maltratados por todo y todos, estaban ni más ni menos que los tlacotin, los esclavos mexica. Al haber sido los mexicas una civilización que conquistaba a otras, la mayoría de los esclavos eran sirvientes por motivos de guerra, por haber cometido delitos o tener deudas. La religión que practicaban los mexicas se trataba más del sincretismo que del politeísmo. Adoptaban dioses de otras culturas más que imponer los suyos. Existían 15 deidades principales como Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tlaloc, Huitzilopochtli, Ometeotl, hasta un total de 114 dioses mencionados en fuentes históricas. Sus dioses se dividían en tres grupos: creadores y providentes, de la fertilidad agrícola, humana y del placer, y de la energía cósmica, la guerra y sacrificios humanos. Algunos de sus más importantes dioses eran Coatlicue, la que tiene falda de serpientes, diosa de la fertilidad y madre de Coyolxauhqui y Huitzilopochtli. Coyolxauhqui, La del afeite facial de cascabeles, diosa de la luna. Cuando se enteró del embarazo de su madre Coatlicue, intentó matarla. Huitzilopochtli, colibrí del sur, patrono de los mexicas y dios de la guerra. En diversos mitos se le reconoce como el creador de la humanidad. Este dios salió antes del vientre de su madre, Coatlicue, para matar a su hermana Coyolxauhqui, quien quería asesinar tanto a la progenitora como a su bebé. Mixcoatl, nube de serpientes, dios de las tempestades, la cacería y la guerra. Mictlantecutli, señor del Mictlán, dios del inframundo y de los muertos. Y la renombrada Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dios más importante del panteón prehispánico, considerado como el creador del universo y dador de luz, sabiduría y vida.